La moda se define como un gusto colectivo que está en boga durante algún tiempo en un país determinado, y aunque llevamos muchos años refiriéndonos a los SUV como una simple moda, lo cierto es que yo creo que ya es hora de admitir que este tipo de vehículos llegaron para convertirse en toda una costumbre. Y algo parecido yo creo que ocurrirá con las tecnologías catalogadas como eco, así que nos parece un escenario inmejorable pues para enfrentar a dos de los modelos preferidos por los españoles, al menos eso dicen sus ventas en sus versiones híbridas. Coge asiento, ponte cómodo e importante, suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho, que empezamos. El Peugeot 2008 acaba de actualizarse con mejoras estéticas, tecnológicas y con alguna que otra incorporación mecánica neutra en emisiones para mantener su privilegiada posición dentro del top 10 de modelos más vendidos en nuestro país. Algo parecido ha hecho el Renault Captur con su segunda generación, que aunque a fecha de octubre cuenta con algunos cientos menos de unidades entregadas, argumentos para ser el referente indiscutible del mercado generalista en su segmento no le faltan. Precisamente estas dos marcas han visto envueltas en los últimos meses en una férrea lucha entre sí, más allá del propio mercado y de las propias ventas. Y es que a raíz de la llegada a Renault de Luca de Meo, una de sus primeras decisiones como CEO fue el fichaje del diseñador Gilles Vidal, antes en Peugeot, para comandar siempre un pasito por debajo del genio y figura Lorenz van den Acker el departamento de diseño de los Renault de nueva hornada. Y lo cierto es que, en mi opinión, sus primeros trabajos en la Casa del Rombo son para quitarse el sombrero. A las pruebas me remito con los nuevos Austral, Rafale, Symbioz o también con los retoques que recibe este nuevo Renault Captur. A mí en concreto me fascina esta nueva parrilla con esta parte central y horizontal cóncava que no hace sino dar más protagonismo al nuevo logo retro de Renault. También veis unos faros bastante rasgados pero elegantes, que además incorporan tecnología Full LED de serie desde el acabado más básico, o estas luces diurnas verticales en forma de medio rombo. En el perfil vemos unas bonitas llantas de 19 pulgadas que son específicas del acabado más alto y deportivo de la gama, este Sprit Alpine que tenemos con nosotros y que también es novedad desde el restyling. Ya sabéis que la rama Renault Sport desapareció en pro de dar más protagonismo al Alpine, y a partir de ahora todo Renault deportivo que se precie llevará el nombre o el apellido de los de Dieppe. De hecho, tanto en las aletas delanteras como en el interior vemos esta icónica flechada propia de Alpine. Más detalles del acabado Sprit Alpine, pues las carcasas, el techo y los marcos de las ventanillas en negro brillante. Para golpes específicos, sobre todo en el delantero, vemos que la parte inferior central simula un cubrecárter como, digamos así, como si fuera un todoterreno, y ya en la zaga pues vemos un diseño bastante más continuista con lo que había, que no por ello no deja de haber cambios, sobre todo en el lettering, que también lo vemos aquí en negro brillante para darle un toquecito más deportivo, y estas carcasas de los pilotos que ahora son transparentes. En cuanto a longitud, es un pelín más compacto que el Peugeot, 4,24 por 4,3 metros. De ancho son más o menos iguales, rozando el 1,80, y de alto es 2 centímetros más alto el Renault, hasta el 1,57 metros. De altura libre, no olvidemos que son SUV, también se mantienen parejos, entre los 16 y los 17 centímetros. Nos venimos al 2008 para analizar su cambio, y aquí vemos unas líneas todavía más marcadas, más musculosas. En general, a primera vista, el 2008 parece más atlético del Captur. Detallitos que destacan en este frontal del 2008, pues a mí me llama mucho la atención la altura del capó. Es un capó bastante más elevado que tenemos en el Captur y que influye evidentemente en esa imagen más poderosa, más musculada de la que os comentaba antes. También evidentemente que ya se está volviendo muy de moda en todo el mercado el logo retro, que ya incorpora toda la nueva gama de la marca del León. Tenemos nuevas ópticas, tenemos también tecnología Full LED, que funciona tanto en el Renault como en este, funciona muy bien, y que eso sí, no tenemos en ninguno de los dos módulos matriciales, eso ya lo dejan reservado a partir del segmento compacto. Y una de las principales novedades, sobre todo en este GT, que como en el caso del Renault es el acabado más alto y deportivo, es que incorpora de luz diurna estas tres, digamos, especie de garras que simulan de un león, estas tres lamas verticales, que como digo pues funcionan de luz diurna. Igual para golpes específicos con simulación de cubrecárter, y ya nos venimos al lateral donde vemos llantas de 17 o 18, como es este caso porque son opcionales, pulgadas. Las de 17 incluso tienen un airecito así un poco más aero, que estrenó ya ese Peugeot 407, que a mí me gustan más. Y es una de las principales diferencias entre ambos modelos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos más balón, y esto, como os diré luego al volante, va a repercutir en un poquito más de confort de marcha. Las diferencias tampoco son muy notables, pero
sí que influye un poquito, pues como detalle. Igual, acabado deportivo, por tanto, todos los marcos, techo. Por cierto, el techo en el Peugeot siempre va a ser negro, en el Renault lo podemos pintar del mismo color que la carrocería y igual. Carcasas de retrovisores, todo igual, puertas traseras más grandes, un poquito más grandes, que van a mejorar, como veremos luego, también el acceso a la segunda fila de asientos. Y del mismo modo una zaga que se queda un poquito más conservadora con respecto a lo que teníamos, pero que no por ello no deja de cambiar. Sobre todo tenemos un lettering más amplio, aquí el nombre de la marca, Peugeot, pues es bastante más extenso, y unas luces en los pilotos traseros que también cambian su posición porque ahora son horizontales en lugar de las verticales de antes. Bonus track, el Peugeot 2008 cuenta con escapes reales, doble salida de escape, que en el Renault no tenemos. En materia de colores y personalización, el Captur ofrece salirse algo más del guión preestablecido, con hasta 16 configuraciones entre colores y techo, mientras que el Peugeot solo ofrece 6, todas, como os decía, con techo negro. En ambos casos, eso sí, tenemos 2 diseños de llantas disponibles. La configuración del habitáculo, al menos en esta parte delantera, será otro de esos factores esenciales a la hora de que puedan influir en la decisión de compra entre uno y otro según gustos, porque la verdad es que son bastante diferentes. El Peugeot 2008 sigue abogando por esa configuración de iCockpit en la posición de conducción. ¿Qué significa esto? Pues un volante de pequeñas dimensiones, además achatado en su parte superior e inferior, y por encima queda una pantalla que hace las veces de instrumentación digital con formas o con configuración en 3D, además en este acabado GT. En todas las versiones, eso sí, desde el propio acceso tenemos de serie una pantalla de 10 pulgadas con un sistema de infoentretenimiento que no funciona nada mal. Pero sin duda lo que más me gusta del interior de este Peugeot 2008 es la sensación de calidad que nos va a producir, porque tenemos, pues sobre todo, ya digo, matizando que estamos en el acabado GT, que de uno a otro cambia bastante porque tenemos pespuntes en color verde que son llamativos y que a mí personalmente me gustan, superficies con un tacto bastante agradable, suavecito, además con una imagen también muy buena, y por supuesto materiales ya en los asientos, además unos asientos de corte deportivo que incluso bien podrían estar en un Peugeot GTI o PSE ahora con la hibridación de los deportivos de Peugeot, pues que fíjate, incluso además de ese pespunte que os comentaba en color verde, tenemos símil piel y toda la parte central en alcantara o en piel vuelta. Así que en ese sentido, muy bien. También tenemos una amplia lista de huecos portaobjetos, guanteras secundarias, también aquí un buen cofre en el reposabrazos central, así que en ese sentido, bien. Además, personalmente me gustan también bastante estas teclas de estilo piano que nos van a dar acceso a los submenús de la pantalla central. Otros detallitos, pues que tenemos 2 tomas USB de tipo C para cargar los smartphones y para todo el tema de la conectividad con el propio coche, y aquí en este cofre que os comentaba tenemos también un cargador de smartphone por inducción. Entramos en el interior del otro francés y aquí, en general, subjetivamente hablando, la sensación que tengo es un poquito superior, sobre todo por 2 aspectos, bueno, por 3. La primera es que me quito de en medio la configuración iCockpit, de la que os confesaré que no soy muy partidario y muy fanático. La segunda, la principal, es que tenemos una pantalla central táctil y en formato vertical de 10,4 pulgadas que incorpora los Google Automotive Services. ¿Qué es esto? Pues que voy a tener de serie y sin necesidad de conectar ningún tipo de smartphone Google Maps, por tanto la mejor prácticamente navegación que hay ahora mismo en el mercado. Aplicaciones de música como Spotify y un montón más de aplicaciones móviles que tendríamos en nuestro smartphone y que, como digo, pues vamos a tener aquí incorporadas ya y diseñadas para ser utilizadas en un coche sin necesidad de estar con cables o sin necesidad de estar conectando el Bluetooth. Y hay una tercera, que esto lo incorpora Renault, todo el grupo Renault, tanto los modelos de Renault como Dacia, pero que desde mi punto de vista deberían ser absolutamente obligatorias. Y es el botón mágico que tengo aquí a mi izquierda y que con simplemente 2 pulsaciones, habiendo antes, eso sí, personalizado en la pantalla central todo el tema de los asistentes que queremos desactivar, pues simplemente con arrancar el coche damos 2 pulsaciones a este botón
y ya no hay pitidos ni por velocidad ni por pisar la raya, no hay ningún tipo de molestia al volante y eso, como digo, pues debería ser absolutamente obligatorio. En lo que respecta al espacio no hay muchas diferencias, en ambos coches tenemos un espacio correcto para 4 adultos, incluso para 2, 3 adultos y un par de niños. Otros detallitos en lo referente a equipamiento que me gustan es que en los dos coches tenemos techo panorámico corredizo y aunque Renault ya ha hecho muy popular el Solar Bay este que se va opacando y haciendo transparente por fases, pero ese está disponible más que nada en los coches a partir del segmento C, como el Austral o como el Rafale, y aquí simplemente, pues bueno, tenemos la típica ruedecita que nos abre el techo y que nos lo cierra. Pero ojo, está bastante bien que sea practicable porque algunos otros rivales simplemente dejan la cortinilla y no permiten abrir el techo. Vamos a ver las plazas traseras. En las plazas traseras no hay un claro ganador, y es que aunque el Renault tiene un poquito más de batalla, 2,64 por 2,6, la verdad es que el Peugeot tiene las puertas un poquito más grandes y al final el acceso es un poquito más cómodo. Eso sí, hay que tener cuidado en el acceso porque el umbral es bastante anchote y luego tiene bastante caída hasta el suelo. Pero bueno, a pesar de que, como digo, este tiene un poquito menos de distancia entre ejes, el espacio para las rodillas, incluso para el techo también, teniendo techo panorámico, que siempre resta un poquito más de altura. La altura es buena, tampoco pego con las rodillas, me entran 2-3 dedos y como digo aquí, 2 adultos de talla media grande pueden viajar bien incluso con un niño en medio que no pasa nada. Por supuesto, anclajes Isofix en ambas banquetas laterales. Me gusta un poquito más, he de decirlo, la tapicería de este Peugeot, pero bueno, hay que tener en cuenta que estamos en el acabado GT y que no todos los clientes se van a ir a este acabado. Y tenemos 2 puertos USB, uno de tipo C y uno convencional. Lo que no tenemos es salidas de aireación, que en el Renault, como vamos a ver ahora, sí que hay, y bueno, aquí quizás sí que se pueden echar un poquito en falta. Ojo, aquí tenemos una tercera ventana de custodia que en el caso del Captur, como tenemos, como digo, puertas un poquito más pequeñas, las tiene ya incorporada en el propio pilar C. Entramos a esta segunda fila del Captur. Ya veis, en vez de entrarme 2-3 dedos, aquí ya me entran 3 o 4, hay un poquito más de espacio, sobre todo para las rodillas. También tengo un poquito más de espacio para la cabeza, pero bueno, en términos generales es prácticamente pues al detalle, no hay demasiada diferencia. Igualmente tenemos anclajes Isofix en ambas banquetas de los extremos, también tenemos un buen espacio para 2 adultos y un niño. Y aquí sí, además de tener doble puerto USB, los 2 de tipo C y, ojo, una toma de 12 voltios, aquí sí que tenemos salidas de aireación que se van a agradecer. Por lo demás, pues bueno, una tapicería mixta en tela y en símil piel y un espacio, como digo, bastante más o menos equilibrado con lo que ofrece el Peugeot. El secreto de esta segunda fila de asientos del Renault pues lo tenemos aquí, que no nos va a servir mucho para el espacio de atrás, pero sí que nos va a servir para dejar bastante más capacidad de maletero. Vamos a verlos. Llegamos a los maleteros. Empezando por el Renault Captur, hay que hacer matices porque ya habéis visto las banquetas traseras corredizas. En su punto más delantero nos vamos hasta los 440 litros, pero claro, no va a poder viajar prácticamente nadie detrás. Entonces, lo normal es que la llevemos siempre en la posición más trasera y aquí vamos a tener 326 litros de capacidad. Lo que más me gusta, que ya es prácticamente, pues os diría, imposible de encontrar en el mercado, es que justo debajo tenemos una rueda de repuesto de galleta que van a venir bastante mejor que los típicos kit antipinchazos. Y ya si nos venimos al 2008 vamos a tener, como no tenemos banquetas corredizas, vamos a tener siempre una capacidad de 434 litros, que prácticamente es lo mismo en el mejor de los casos del Captur, pero claro, tenemos este suelo que nos permite modular si queremos que el umbral nos quede a ras o si queremos ganar algún que otro litrito y pues ya te digo, meter algo más en el maletero sin que nos tape la luneta trasera. Pasemos ahora a revisar el abanico mecánico que ofrecen estos dos coches. Por un lado, el Peugeot 2008 se vende con un mismo motor tricilíndrico de 1,2 litros PureTech en potencias de 100 y 130 caballos.
Los dos son etiqueta C y para que lo entendáis rápido son los que prácticamente ya no quiere nadie por esos problemas que da futuro la correa bañada en aceite. En este enlace te explicamos más sobre ello. Después tenemos esta opción híbrida ligera con 136 caballos que, aunque dispone de red de 48 voltios y sistema de microhibridación, lo cierto es que casi se comporta como un híbrido convencional autorrecargable, por su tensión o por su fuerza a la hora de regenerar batería y por la capacidad de 0,89 kWh de esta. Es la única opción eco de la gama, porque por encima tenemos los dos eléctricos de 136 y 156 caballos, con autonomías reales que rondan los 300 kilómetros. Haciendo caso a las presiones políticas, la marca retiró la opción diésel hace ya casi un año. Para el Captur se comercializa un TCE de gasolina con 90 caballos y etiqueta C, que se posiciona como la versión de acceso, y por encima 4 versiones eco. Por un lado, un bifuel que puede funcionar con gasolina o GLP indistintamente, y que hace bien poquito probamos en el Dacia Sandero. Después tenemos dos microhíbridos de 140 y 160 caballos y este híbrido convencional de 145 que se torna como el Captur más caro, pero también, con permiso del bifuel, como el más eficiente de los que usan solo gasolina. Ya no hay híbrido enchufable porque se han dado cuenta de que esta tecnología en un coche tan pequeño no despunta y por tanto no es rentable. Bueno, pues ya estamos al volante primeramente del Peugeot 2008 y lo que os digo, lo primero que llama la atención, sobre todo aquí al volante, es que la conducción es muy parecida, sobre todo la respuesta del sistema híbrido, a la de un híbrido convencional más que a la de un microhíbrido que simplemente pues, es un motor de gasolina y con una muy pequeña ayuda eléctrica que al volante no es notoria, ¿no?, en un conductor habitual. Y aquí, como digo, sí que notamos una frenada regenerativa bastante fuerte, incluso un empiece de la aceleración contundente con ese motor eléctrico. En fin, es un microhíbrido porque así nos lo dice la ficha técnica y tiene una red eléctrica de 48 voltios, pero la verdad es que la conducción es bastante parecida a la de un híbrido convencional con batería más grande. Ponemos el foco primero sobre el motor de combustión, porque es que hay diferencias bastante grandes en comparación con el que equipa el Renault Captur. Aquí tenemos un motor en esencia más pequeño, es un gasolina 1.2 de 3 cilindros con 136 caballos, que al final es la potencia máxima que rinde el sistema híbrido. Además es turboalimentado, a diferencia del motor de gasolina del Captur, y esto sobre todo se nota en esas primeras pesquisas, en esos primeros regímenes del motor cuando iniciamos la marcha y en regímenes bajos, incluso antes de llegar a las 2000 vueltas, porque se nota algo más de brío que por ejemplo en el Renault, aunque es verdad que también el Captur eso lo mitiga muy bien, lo contrapesa con la fuerza y la actuación del motor eléctrico, que es más potente que este motor eléctrico del 2008 que declara solo 29 caballos. Otro aspecto importante del motor de este 2008 microhíbrido es que, a diferencia del mismo motor que montan las versiones de gasolina con etiqueta C, ya el problema que os hemos comentado ya antes con esas correas bañadas en aceite, aquí se han cambiado por cadenas para precisamente evitar ese fallo tan recurrente y que tanto daño está haciendo a la marca de León, bueno, no solo a Peugeot, sino también a todo el grupo Stellantis, porque lo cierto es que ese mismo motor lo vemos en otros modelos del consorcio ítalo-francés. Más cositas, ya si nos ceñimos al apartado puramente dinámico, pues os tengo que decir que, aunque pequeñas, sí que hay diferencias también entre los distintos coches. ¿Por qué? Pues empezando, como os decía antes, en el interior por la postura de conducción, porque este 2008 equipa el famoso iCockpit con ese pequeño volante, con la instrumentación por encima del propio volante, y es una posición de conducción, no nos engañemos, a la que cuesta trabajo acostumbrarse. Incluso yo, que tengo esta posición de conducción en otro coche de casa
y por tanto os digo que soy muy habitual a ella, pues no me termina de gustar ni con el tiempo. Pero bueno, oye, esto es como todo, esto va por gustos y habrá gente a quien además de costarle poco tiempo adaptarse, pues luego le guste. Eso es totalmente subjetivo. Lo que ya no es tan subjetivo es que sí tenemos una dirección, un tacto de dirección un poquito más suave que en el Renault, y eso, como os hablaré luego conduciendo el Renault, es algo que en la casa del rombo han cambiado últimamente, porque hace 5 o 6 meses os hubiera dicho lo contrario, que me quedaba mucho antes con este tacto de dirección que con lo del Renault, porque el Renault tenía hasta hace poco una dirección hiper artificial, pero bueno, ahora no deja de ser, como digo, un tacto, pues bueno, electrónico, y un tacto que no transmite en exceso lo que ocurre en el eje delantero, en ninguno de los dos modelos. Pues bueno, sí que me parece que han trabajado en los últimos tiempos un poquito más ese tacto de conducción en Renault. Aún así, esta dirección es muy confortable, no llevéis a engaño, además es suficientemente precisa y bueno, salvando eso comentado del propio volante, es una dirección que no tiene mayores pegas. Justo por detrás del volante, por cierto, tenemos en este caso levas que nos van a permitir cambiar la actuación de la caja de cambios de doble embrague, pues de una forma manual. Ambos coches, por supuesto, sobra decirlo, son tracción delantera y, como ya os he dicho, aunque el Renault tiene un modo B que va a ejercer mayor fuerza en las frenadas, mayor frenada regenerativa, pues lo hace directamente al quitar el pie del acelerador. Ya notamos ahí que hay mucha energía que va a parar a la batería, porque no solo al quitar el acelerador no solo se queda el coche a vela, sino que no, el coche va decelerando, y en el caso del Captur, pues bueno, esa frenada es mucho menos contundente si no llevamos, como digo, el modo B seleccionado. Eso sí, a la hora de apretar el freno me gusta muchísimo más la respuesta en este Peugeot 2008 que en el Captur, porque aquí en el momento que frenamos sí que notamos mordida, sí que notamos una deceleración progresiva pero contundente, y en el caso del Captur hay un buen trayecto del propio pedal en el que prioriza la frenada regenerativa antes que la propia mordida en el disco, y eso a veces hace que se te acumule el agobio, porque ves que el coche tarda en frenar y tienes que pulsar bien adentro el pedal para que realmente el coche decelere con fuerza, se pare tal y como nosotros le estamos exigiendo al pedal. En ese sentido, como digo, el Peugeot me gusta muchísimo más. Por lo demás, pues al final estamos ante las mismas plataformas que utilizan los Peugeot 208 y Renault Captur. El comportamiento dinámico es muy parecido, salvo que tenemos aquí evidentemente pues un mayor peso y sobre todo una mayor altura libre al suelo, y eso nos va a hacer que tengamos pues un centro de gravedad más alto, aunque en los dos casos, en el Captur y en este 2008, compensa también bastante bien el hecho de que la batería esté abajo y reduzca un poquito, en la medida de las posibilidades, ese centro de gravedad. Al final, como digo, tenemos más peso que en los utilitarios convencionales, tradicionales. Eso sí, el Peugeot está en torno a los 70 kilos más liviano que el Captur, rondan los 1400 en ambos casos, el Peugeot, como digo, un poquito menos de 1400, y esto hace que evidentemente pues vayamos a tener en una carretera de curvas, sobre todo en conducción alegre, pues vayamos a tener más inercias totalmente lógicas que tendríamos en los utilitarios tradicionales. Poco más que comentaros, vamos a irnos al Captur porque tengo que contaros ahí algunas particularidades y algunas diferencias también específicas del Renault, y por supuesto los consumos. ¿Cuál ganará?
Y nos venimos al Renault Captur. Aquí, como os decía, hay un motor bastante más grande de gasolina, bastante más, al menos tenemos un cilindro más, que son 4 cilindros y una cilindrada de 1,6 litros. Eso sí, en potencia máxima del propio motor de gasolina tenemos algunos caballos menos, porque este declara 94 caballos. ¿Qué pasa? Que con el conjunto eléctrico, porque este coche equipa 2 motores eléctricos, pues tenemos una potencia conjunta un poquito mayor. Tenemos un motor más grande de 50 caballos, motor eléctrico me refiero, que actúa tanto de generador como de impulsor del propio coche en velocidades bajas y en maniobras para circular en 100% eléctrico. De hecho, cuando vamos en ciudad podemos circular hasta un 80% del tiempo en modo cero emisiones. Y luego tenemos otro motor eléctrico más pequeñito que actúa totalmente todo el tiempo únicamente como generador de energía para la batería de 1,2 kilovatios hora de capacidad. Esa también es una diferencia, porque en el caso del Peugeot tenemos un poquito menos de 0,9 kilovatios hora de capacidad. Ojo, útil es bastante menos, llega en torno al 0,5 kilovatios hora de capacidad. Evidentemente, como os decíamos, no son tecnologías exactamente idénticas, porque uno es microhíbrido y otro es híbrido convencional. Eso se va a notar, por supuesto, en los consumos. A eso vamos ahora. Pero ¿cómo va dinámicamente este Captur? Pues bueno, plataforma CMF-B, la misma que tenemos en el Clio, la misma que tenemos en un Dacia Sandero. Y es verdad que en este sentido hay poquitas diferencias dinámicas con respecto al Peugeot 2008. Hablábamos del tacto de la dirección. Incluso me da la sensación de que un poquito más precisa. El tacto me gusta más, también se nota un poquito más directo, incluso da algo más de feeling de lo que ocurre bajo las ruedas del tren delantero. Y bueno, sobre todo también se nota que tenemos una menor carga artificial, porque es verdad que en el 2008 a veces nos parece demasiado dura, pero es totalmente un tacto artificial. Por eso decía que no me termina de convencer. A veces en parado demasiado suave, luego sale ahí a relucir una carga. Bueno, al final es acostumbrarse, también tiene mucho que ver, como os decía, el tamaño del volante, que a mí particularmente no me gusta, pero en términos generales me gusta más esta dirección. Os he comentado los de los frenos, mucho más directos, precisos, incluso eficaces en el Peugeot. Y luego tenemos el tema del tarado de suspensión. Aquí las diferencias son mínimas. Hay diferencia, evidentemente, porque en el Peugeot tenemos llantas más pequeñas, 17 pulgadas de serie, 18 en opción. Aquí tenemos sí o sí llantas de 19 pulgadas y ya sabemos que cuanto más balón, normalmente hay un poquito más de confort de marcha. A mí me parece un poquito más cómodo en este sentido el Peugeot. Ojo, sin ser nada incómodo este Renault Captur, que es cierto que tanto en vías rápidas como en conducción urbana, incluso cuando nos metemos un poquito en una carretera con más balanceos, más inercias, también se comporta sorprendentemente bien. En ese sentido está bastante bien equilibrada, pero me da la sensación de ser un poquito más suave el Peugeot 2008. A Diego, que hemos estado hablando sobre ello, a mi compañero Diego, le parece al contrario. Ya os digo que hemos estado hablando y los matices son mínimos. Esto un cliente genérico pues no lo va a percibir. Al final nosotros estamos continuamente probando todos los coches nuevos, coches incluso que con distinta carrocería, pero al final el alma y la plataforma son las mismas. En fin, vamos al detalle. En términos generales, quedaos con que ambos son muy cómodos, suficientemente ágiles cuando se les pide un poquito, pues bueno, un poquito más de conducción alegre. En ese sentido también os digo que el Renault está un poquito más por encima, además del tema de tener más llanta y menos perfil. Pero bueno, parece que te da un poquito más de confianza para ir jugando con las inercias. El Peugeot es verdad que subvira demasiado más, pero bueno, al final son coches que no son
nada, no tiene ni una sola pretensión aspiracional o deportiva, y quedaos, como os digo, en resumen, de que los dos coches son suficientemente cómodos en todo tipo de circunstancias. Y nos vamos al kit de la cuestión, el consumo. Pues bueno, no hay que tener dos másteres para saber que, por lo general, la tecnología híbrida convencional es todavía más eficiente, pese a tener la misma etiqueta eco, que la hibridación ligera. Y en ese sentido, pues para muestra un botón. El Renault Captur, nos está haciendo medias de 5 litros ahora en ciclo combinado, habiendo ya salido bastante también a vías rápidas, porque le he dado bastante caña por el centro de Madrid, pero es que ciñéndonos a puramente conducción urbana, incluso periurbana, podemos hacer medias de 4 litros y medio. En el Peugeot, por lo general, vamos a estar 2 litros a los 100 por encima, pero incluso teniendo un poquito de cuidado con el pie derecho, el litro y medio más comparado con este Renault Captur siempre va a estar ahí patente. Por tanto, pues sí, vamos a tener cifras más bajas en el Renault. Al final contábamos con ello, tiene una batería más grande, tiene motores eléctricos más potentes y siempre vamos a tirar más de ellos que en el caso del Peugeot. ¿Nos mojamos? Pues bueno, ahora vamos a ir con el tema precios, con el cierre del vídeo, pero yo me mojo. Y me mojo diciendo que al final, a mismo precio en estas versiones probadas, más eficiencia, un gusto tanto exterior como interior que subjetivamente me agrada más, yo podría llegar a plantearme un Renault Captur. Y otro detalle con respecto a los motores de combustión que se me ha pasado comentaros es que, bueno, a pesar de que al ralentí suena bastante mejor el motor de este Renault, al final ese cilindro de más se nota, hay menos vibraciones y se nota un refinamiento mayor, además de, como digo, pues bueno, un sonidito un poquito más bronco, si es que se puede catalogar así. Es verdad también que en cuanto afrontamos un adelantamiento o ya hacemos aceleraciones bruscas, aquí sí que vamos a notar en el habitáculo del Renault Captur una mayor rumorosidad en cuanto a sonido de motor que en el Peugeot 2008, aunque tenemos un 3 cilindros, parece un poquito más insonorizado o un poquito más refinado. Llegados a este punto seguro que ya tenéis un favorito entre los dos, pero os estaréis preguntando qué hay de esto. Bueno, pues os comento que el nuevo Renault Captur de acceso parte de los 21.000 euros clavados, eso sí, con el motor de gasolina 90 caballos y etiqueta C, mientras que el Peugeot 2008 más básico, el de 100 caballos también con etiqueta C, es un poco más carito. Se va hasta los 24.500, pero en las unidades que estamos hoy probando, al menos con estas motorizaciones con etiqueta eco, la cosa ya se compensa bastante, porque estamos hablando de 31.800 euros el caso del Captur y 31.440 el caso del Peugeot. Eso sí, hay que matizar que en el caso del Captur estamos ante un híbrido totalmente convencional y en el caso del Peugeot 2008 es un híbrido con hibridación ligera, valga la redundancia. Y por tanto son los dos coches más caros de su gama, exceptuando en el caso del 2008 que evidentemente los dos eléctricos están bastante más por encima. Déjanos en comentarios cuál es el que más te ha gustado, con cuál de los dos te quedas, queremos saber tu opinión y os estamos leyendo, así que ahí nos encontraréis. Déjanos un buen like también, que nos echáis una mano y os lo agradecemos un montón, y por supuesto no os olvidéis de suscribiros al canal y dando a la campanita no os vais a perder ninguno de nuestros vídeos. Pasamos lista, así que no te quedes sin hacerlo.